Hablar seriamente sobre el tema OVNI es, sin duda, caminar por lugares donde la información se ha negado y ocultado a la gente común. Por eso, hoy, en la Noche del Lobo, vamos a conocer uno de los proyectos más antiguos de la desinformación de los Estados Unidos y quizá en el entorno del mundo OVNI. Hoy hablaremos del proyecto Blue Book. El proyecto Libro Azul, o Blue Book, fue una serie de estudios y escritos sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue el segundo renacimiento de este tipo de estudio, comenzando en 1952 y permaneciendo activo hasta diciembre de 1969. El objetivo de este proyecto era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional estadounidense. Se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes sobre la actividad OVNI. Este ha sido el último proyecto por parte de la Fuerza Aérea estadounidense relacionado con los ovnis que se haya hecho público hasta la fecha. Según Edward J. Ruppel, hacia finales de 1951, varios generales de alto rango muy influyentes en la Fuerza Aérea estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones ovnis que la Fuerza Aérea desmanteló el proyecto Butch y lo sustituyeron por el Libro Azul a principios de 1952. Durante el tiempo que duró The Blue Book, finalizado en 1969, se recogieron más de 12.618 informes OVNI y al final se concluyó que los avistamientos eran consecuencia de fenómenos naturales, nubes, estrellas, reflejos o aviones comerciales, y otros tantos lo consideraron fraude. Aproximadamente el 6%, el equivalente de 701 casos, fueron clasificados como inexplicables, y estos fueron archivados y están disponibles bajo la Ley Americana de Libertad de Información, pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales han sido eliminados. Edward J. Ruppel, mencionado anteriormente, fue un oficial de las Fuerzas Aéreas que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el Escuadrón Interceptor de Combate 456, recibiendo diversas condecoraciones como la Medalla Aérea o la Cruz de Vuelo Distinguido, pero fue más conocido por su participación en este proyecto. Ruppel fue quien acuñó el término de Unidentified Flying Object, o más conocido como UFO. Su participación en el proyecto Libro Azul se extendió desde marzo de 1952 hasta finales de 1953. Mientras para algunos expertos sobre el tema su periodo en el mismo supone el momento más brillante y abierto de la investigación, otros entienden que había colaborado en cierto encubrimiento del fenómeno. Poco después abandonó el servicio activo y, como tantos otros en aquel tiempo, se incorporó a una empresa privada, trabajando en la Northrop Aircraft Company. Ruppel falleció a los 37 años de edad al sufrir un infarto de miocardio. Escribió el libro The Report on Unidentified Flying Object, que describía el estudio de los ovnis por parte de la Fuerza Aérea Americana entre los años 1947 y 1955. En julio de 1952, después de haber recabado durante varios meses la información sobre cientos de avistamientos, se produjeron una serie de observaciones coincidiendo con las detenciones por radar cerca del Aeropuerto Nacional de Washington D.C. Estas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos. El Comité Robertson incluía científicos de alto nivel en la materia, físicos, meteorólogos, ingenieros y un astrónomo. El objetivo era saber si el fenómeno OVNI era real y si constituía una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Oficialmente, se estableció que no había amenaza para la seguridad. Por lo tanto, recomendaron a las fuerzas aéreas a restar importancia al tema de los ovnis y a emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Aconsejaron usar los medios de comunicación
incluyendo a la compañía Walt Disney y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados al tema ovni deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas, la evidente responsabilidad y el posible empleo de estos grupos para objetivos subversivos deberían tenerse en cuenta. En definitiva, el Comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuese controlada mediante un programa de espionaje y propaganda oficial. Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de las fuerzas aéreas en cuanto al fenómeno ovni, no solo inmediatamente después del informe del Comité Robertson, sino también en la actualidad. A finales de diciembre de 1951, Rappelt se reunió con los miembros del Instituto Conmemorativo Battle, un grupo de expertos establecido en Columbus, Ohio, cerca de la base aérea de Wright-Patterson. Rappelt pidió a estos expertos ayuda para poder investigar el asunto de un modo más científico. Comenzando a finales de marzo de 1952, el instituto comenzó a analizar los informes y la codificación de aproximadamente 30 de sus características tarjetas de IBM para el análisis informático. El informe especial número 14 del proyecto Libro Azul era un análisis estadístico masivo de los casos analizados hasta aquel momento, unos 3.200, cuando el informe quedó completado en 1954. Incluso hoy sigue siendo el estudio ufológico más grande jamás emprendido. El Instituto Battle empleó a 4 analistas científicos que procuraron clasificar los casos entre explicable e inexplicable y una tercera categoría con información insuficiente. Los 2 primeros tipos se clasificaron a su vez en 4 categorías de calidad de excelente a pobre. Por ejemplo, los casos considerados excelentes típicamente implicaban a testigos experimentados, como pilotos comerciales, pilotos militares o múltiples testigos corroborando las afirmaciones con pruebas, como detecciones de radar, fotografías u otro tipo de material tangible. Para que un caso pasara a ser considerado explicable, era necesario que solo 2 analistas por separado tuvieran que estar de acuerdo sobre la solución. Sin embargo, para que un caso fuera desconocido, se necesitaban a 4 analistas que estuvieran de acuerdo. De este modo, el criterio para un inexplicable era bastante riguroso. Además, las observaciones fueron clasificadas mediante 6 características diferentes: color, número, duración de la observación, resplandor, forma y velocidad. Y luego, estas características fueron ajustadas a los casos explicables e inexplicables para ver si hubiera una diferencia estadística significativa. El proyecto Libro Azul, con sede en la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, finalizó el 17 de diciembre de 1969. De las 12.618 observaciones catalogadas por el proyecto Libro Azul, 701 permanecieron como inexplicables. La decisión de interrumpir las investigaciones OVNI se basó en varios factores, como la evaluación de un informe redactado por la Universidad de Colorado titulado El estudio científico de los ovnis, la revisión de este informe por parte de la Academia Nacional de Ciencias, los casos ovni previamente estudiados y la experiencia de las fuerzas aéreas que investigó los informes ovnis entre los años 1940 y 1969. Como consecuencia de estas investigaciones, estudios y experiencias, las conclusiones del Proyecto Azul eran: primero, ningún ovni sobre el cual hayan investigado las fuerzas aéreas ha supuesto ningún tipo de amenaza a la seguridad nacional. Segundo, las fuerzas aéreas no han encontrado ninguna prueba de que las observaciones clasificadas como no identificadas representen objetos o principios tecnológicos que vayan más allá de los conocimientos científicos de la época. Tercero,
No ha habido ninguna prueba que indique que las observaciones clasificadas como no identificadas fueran vehículos extraterrestres. Con la conclusión del proyecto Libro Azul, el establecimiento de la regulación de las fuerzas aéreas y el control del programa para investigar y analizar ovnis fueron rescindidos. La documentación en cuanto a la antigua investigación del Libro Azul fue transferida a la rama moderna militar, a los archivos nacionales y al servicio de registros, y está disponible para la revisión y el análisis públicos. Desde la finalización del Libro Azul, no ha ocurrido nada que pudiera apoyar una reanudación de las investigaciones ufológicas por parte de las fuerzas aéreas. Considerando el escenario actual en el que los presupuestos de defensa disminuyen regularmente, es improbable que las fuerzas aéreas se metan de lleno en un proyecto tan costoso a corto plazo. Hay un número significativo de universidades y organizaciones científicas que han analizado el fenómeno ovni durante reuniones periódicas y seminarios. El interés y la revisión oportuna de informes ufológicos por parte de grupos privados asegura que las pruebas auténticas no sean pasadas por alto por la comunidad científica. Aunque no se ha hablado de ellos, vamos a hacer un pequeño resumen de personas que estuvieron implicadas en el Proyecto Azul, o en su defecto, tuvieron un papel importante. Nace en Magdalena, una pequeña villa del condado de Socorro, Nuevo México, en 1933, y fue oficial de policía de Nuevo México que presenció un avistamiento ovni la tarde de un 24 de abril de 1964. Según informe de la CIA, Zamora estaba de patrulla sobre las 6 menos 10 de la tarde. Este se encontraba persiguiendo a un coche a alta velocidad fuera del pueblo de Socorro, cuando fue sorprendido por un fuerte ruido. Segundos más tarde, vio una gran llamarada levantando el vuelo y mantenerse en el cielo sobre una remota zona del desierto, al sudoeste de la carretera. Temiendo que un depósito cercano de dinamita hubiera explotado, Zamora dejó ir al fugitivo, giró a la derecha y condujo por un camino pedregoso hasta llegar al lugar del depósito. Elevándose detrás de la colina, vio un fuego sin humo que brillaba en forma de un embudo de llamas azules y naranjas. La colina tapaba el origen de las llamas, por lo que Zamora intentó conducir hasta que los neumáticos del coche resbalaron en la grava suelta. Después de 3 intentos, Zamora llegó a la cima. Allí, un objeto brillante, del tamaño de un coche, brillaba sobre el último sol de la tarde, aproximadamente a unas 150-200 yardas de la cima de la colina. A primera vista pensó que se trataba de un coche volcado en el río, pero cuando se acercó, vio lo que parecía ser una pelota de fútbol americano de color aluminio. Zamora se dirigió hacia el objeto a lo largo de la cresta de la colina y luego detuvo el coche. Se comunicó por radio a la oficina del sheriff para avisar de que estaría ocupado realizando un atestado por un accidente en el río. Descendió a pie por la colina hacia el objeto. Zamora se sorprendió de nuevo por un estruendo muy fuerte. No era exactamente como el de una explosión, aunque tampoco era constante como el de un motor a reacción. Comenzó en baja frecuencia, con un tono ascendente. La llama parecía venir desde la parte inferior del objeto. Una luz azul y brillante se notaba en la parte superior y en la parte inferior otra de color naranja. Zamora entró en pánico. Pensó que aquello estaría a punto de estallar. El oficial corrió para ponerse a cubierto, pero miró atrás y entonces pudo ver un símbolo rojo con un punto en el costado del objeto. La superficie del objeto era lisa, de un color alumínico y brillante, sin puertas o ventanas visibles. Parecía tener 2 patas que lo sostenían. El documento, en la página oficial de la CIA, sigue describiendo los avances del objeto que sobrevoló la zona
para luego desaparecer en un vuelo rasante. También se hace referencia al trabajo de Héctor Quintanilla, quien fuera el último encargado del proyecto de la Fuerza Aérea conocido como el Libro Azul. Su equipo estaba convencido de que el testigo decía la verdad, y luego, después de un profundo trabajo, no fueron capaces de localizar el objeto, ni siquiera su origen, dice la misma nota de la CIA. En un artículo de estudios de inteligencia, Quintanilla dice que el caso de Zamora es uno de los mejores casos documentados y en rigor que en la actualidad sigue sin resolución. Loli Zamora falleció el 2 de noviembre del 2009 a la edad de 76 años. Nació en Monterrey en 1923 y emigró a los Estados Unidos en 1929. Se alistó en el año 1943 y dado de baja con honores en el año 1945, sirviendo en la 13ª Fuerza Aérea, Escuadrón 72. En 1950 decidió seguir con la carrera militar, llegando a teniente coronel. Dirigió el proyecto Libro Azul hasta su clausura en el año 1970. Poco después pasó a la reserva y falleció el 18 de mayo de 1998. Nace en Sebeka, Minnesota, el 29 de mayo de 1915. Fue un piloto conocido por ser testigo de un avistamiento producido el 24 de junio de 1947, cuando sobrevolaba Washington, en un Caller A2. Afirmó ver una cadena de luces brillantes, unas 9 aproximadamente, a una velocidad mínima, según estimó él, de unas 1.200 millas por hora, aproximadamente unos 1.940 km/h. Según él, las luces se acercaron rápidamente y luego pasaron por delante. Por lo general, se veían muy oscuras de perfil, en contraste con la nieve blanca y brillante que cubría la montaña. Pero de vez en cuando los objetos todavía emitían destellos de luz brillante mientras volaban de forma errática. Arnold comentó que a veces, al ver su borde, parecían tan delgadas y planas que eran prácticamente invisibles. Arnold se dio cuenta de que los objetos tendrían que ser bastante grandes para ser vistos sus detalles a esa distancia, y más tarde, después de comparar notas con una tripulación de la United Airlines que tenía un avistamiento similar 10 días más tarde, se coloca el tamaño absoluto como más grande que un avión de pasajeros DC-4. Los analistas de la Fuerza Aérea serían más tarde quienes estimarían el tamaño, aproximadamente unos 85 metros, basado en el análisis de los recursos humanos, de la agudeza visual y otros detalles de puntería. La conclusión pública de la Fuerza Aérea del Ejército Americano era que Arnold había visto un espejismo, a pesar de que en el informe realizado por el teniente Frank Brown y el capitán William Davison se decía que Arnold realmente había visto lo que afirmaba. Los avistamientos de ovnis producidos en esas mismas fechas y posteriores fueron considerados como identificaciones erróneas de globos meteorológicos. El mayor Edward J. Rappel aseguró que una vieja teoría sobre el caso Arnold es que éste confundió la nieve levantada por el viento de los picos del Monte Rainier y alrededores como objetos volantes no identificados. Falleció el 16 de enero de 1984 en Washington. Fue un astrofísico, profesor y ufólogo estadounidense nacido el 1 de mayo de 1910.
Considerado por muchos el padre de la ufología científica, Joseph Allen es recordado por su investigación sobre el fenómeno ovni. Intervino como asesor científico en 3 estudios ufológicos: Proyecto Sign, desde los años 1947 a 1949, Proyecto Grudge, desde los años 1949 a 1952, y el Proyecto Libro Azul, desde el año 1952 hasta el año 1969. Posteriormente y durante décadas se dedicó a investigar el fenómeno ovni por su cuenta. Participó como asesor en la película de Steven Spielberg Encuentros en la tercera fase, y además hizo un cameo. El 27 de abril de 1986 fallece en el Memorial Hospital Scottsdale debido a un tumor cerebral maligno. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, me ayudará a mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un siguiente vídeo.